La paz y la gracia de nuestro Señor excelentísimo Ezequiel Jonás Atacusi Molina sea con vosotros, hermanos y hermanas. Bien, a esta hora trataremos sobre la restauración del pueblo de Israel en el Perú. Bien, para poder iniciar este tema, tenemos que saber qué es la restauración, ¿no? Viene a ser restaurar o edificar o levantar todo lo que estaba destruido moralmente y materialmente, queridos hermanos. Dios tenía que restaurar a su pueblo para que se pueda cumplir la segunda venida del Cristo en la tierra, queridos hermanos. Y esto tenía que ser en el occidente, queridos hermanos. Bien, vamos a dar inicio como primer texto del libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bien, queridos hermanos, nos está hablando bien claro de lo que aquello que fue ya es. Entonces Dios restaura lo que pasó, queridos hermanos. También nos va a hablar en el libro de Isaías capítulo 61 versículo 4. Libro de Isaías capítulo 61 versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Bien, hermanos, así como nos aclara en las Santas Escrituras para nosotros poder entender cómo iba a ser la restauración del pueblo de Israel en el Perú, queridos hermanos. También como siguiente texto vamos a leer el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 7. Libro de Jeremías capítulo 33 versículo 7. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Bien, hermanos, así como nos testifican las Santas Escrituras para poder entender. También vamos a hablar en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 21. ¿Qué nos va a decir, queridos hermanos? Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Bien, hermanos, así es como también fue manifestado por sus santos profetas, queridos hermanos, que el pueblo de Israel tenía que restaurarse. También vamos a leer en el libro de Amos capítulo 9 versículo 11. Libro de Amos capítulo 9 versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado. Bien, como nos está diciendo nuestro Señor que nuevamente tenía que levantar, queridos hermanos, ¿no? Tenía que levantar de todas esas ruinas, pero nos estaba hablando para un pueblo, queridos hermanos. Vamos a leer como siguiente texto el libro de Hechos capítulo 15 versículo 16 y 17. Libro de Hechos capítulo 15 versículo 16 y 17. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Bien, queridos hermanos, entonces todos estos textos bíblicos nos está aclarando que el Señor tenía preparado, ¿no?, para estos últimos tiempos que nuevamente tenía que volver a edificar, queridos hermanos, a su pueblo de Israel. Pero esta edificación iba a ser en el occidente, ¿no? Vamos a seguir leyendo unos textos. Entonces, Dios tenía que
que descender a la tierra, queridos hermanos, para que pueda restaurar a su pueblo, ¿no? Esto nos va a hablar en las Santas Escrituras, en el libro de Miqueas capítulo 1, versículo 3, ¿no? Cómo el Señor va a descender del cielo, dice, para visitar al morador de la tierra, ¿no? Por medio de un hombre, queridos hermanos. Vamos a leer. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Bien, queridos hermanos, como nuestro Señor dice, va a descender a la tierra, queridos hermanos. Y ahora, ¿cuándo tenía que descender Dios? Parabólicamente, para nosotros poder entender, no, vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Bien, queridos hermanos, entonces nos está aclarando que dice, al tercer día descenderá nuestro Señor Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese tercer día? Eso nos va a aclarar en el libro de Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Ven, queridos hermanos? Para nuestro Señor Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, ¿no? Pero para nosotros 1000 años es mucho tiempo, ¿no? Pero para el Señor un día, dice, es como 1000 años. Para nosotros así poder entender. Ahora, para poder entender que nos está hablando en 2 de Pedro 3:8, dice, entonces, del primer día de 0 a 1000, ¿no? Es un día, y de 1000 a 2000 son 2 días, y de 2000 hacia adelante, hacia 3000 serían tercer día, queridos hermanos. Entonces, para nosotros poder entender que estamos en el tercer día, queridos hermanos. Bien, entonces está cumpliendo, ¿no?, lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 11. Ahora, ¿qué cosa tenía que ser restaurada, queridos hermanos? Nosotros para poder entender, ¿no?, y tener ese conocimiento, queridos hermanos. Eso nos va a hablar en el libro de Números capítulo 15 versículo 23. ¿Qué cosas tenía que ser restauradas, queridos hermanos? Vamos a dar lectura. Todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades. Entonces nos está hablando lo que el Señor dio a Moisés, todos los estatutos, todas las leyes, ¿no? El holocausto, la política, las fiestas solemnes, ¿no? El pueblo de Israel. Todas esas cosas fue entregado en manos de Moisés, queridos hermanos, ¿no? Dentro de todos los 10 mandamientos está, ¿no?, todas las fiestas solemnes tenía que volver nuevamente a restablecerse, queridos hermanos. Entonces, el pueblo de Israel tiene que tener las leyes, queridos hermanos, tiene que venir nuevamente su pueblo con las leyes de Dios. Pero ¿qué nos va a hablar en el libro de Jeremías 31 versículo 36? Nos dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Bien, hermanos, entonces, si no hay estas leyes, no hay tampoco las fiestas solemnes, no hay la política, no hay las fiestas como se debe ser el culto al verdadero Dios de Israel,
o no hubiera el holocausto, no se realizarían, no, tampoco hubiera el pueblo, queridos hermanos. Bien, nuestro Señor fue el creador de su pueblo, de la congregación de Israel, queridos hermanos, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el tema. Entonces, ¿quién tenía que restaurar? Vamos a hablar en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿No? Le estaban preguntando al Señor Jesús cuando Él estaba por el oriente, ¿no? Los discípulos le preguntaban así. Y entonces Él, en el número 7, les respondió y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Bien, estaba hablando bien claro nuestro Señor Jesús, que no tocaba a vosotros, dice, en aquel tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 17, versículos 10 y 11. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Se le preguntaban a nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque hablaban ahí en aquel tiempo, decían que Elías tenía que venir primero, queridos hermanos. Ellos querían saber, tenían esa pregunta siempre, ellos se preguntaban, queridos hermanos. Entonces, para nosotros entender, dice, Dios envía a Elías, ¿no? Vamos a leer en el libro de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierre la tierra con maldición. Entonces, para que este pueblo sea restaurado, queridos hermanos, tuvo alguien que venir para que pueda restaurar el pueblo de Israel en el occidente, queridos hermanos. Y esto nos va a hablar en las Santas Escrituras, que tenía que levantar un profeta, queridos hermanos. Nos va a hablar en el libro de Ezequiel capítulo 24, versículo 24. Entonces nuestro Señor Dios llama a Ezequiel, ¿no? En unas Biblias lo pueden encontrar así: llamamiento de Ezequiel. Así nos va a decir como un título. Voy a dar lectura en el libro de Ezequiel capítulo 24, versículo 24. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabrán que yo sois Jehová el Señor. Entonces Dios tenía que venir en carne, queridos hermanos, ¿no? Tiene que manifestarse en carne, ¿no? Y nos va a aclarar en el libro de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Libro de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, queridos hermanos, entonces dice Dios, ¿no? Fue manifestado en carne, queridos hermanos. Entonces, para nosotros llegar a saber quién realmente fue el que vino para restaurar, queridos hermanos, o quién tenía que restaurar, tenía que venir Israel, queridos hermanos, ¿no? Vamos a hablar, para poder entender el libro de Isaías capítulo 49, versículos 3 y 6. Isaías capítulo 49, versículos 3 y 6. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. En el 6 nos dice: poco es para mí que tú seas mi siervo,
para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Bien, queridos hermanos, entonces nuestro Señor Dios tenía que descender a la tierra, ¿no? Para que pueda restaurar su pueblo, queridos hermanos, ¿no? Bien claro nos testifica las Santas Escrituras cuál era la congregación o ese pueblo que tenía que restaurarse, queridos hermanos. Pero en los últimos tiempos vamos a dar lectura para poder nosotros entender en el libro de Jeremías capítulo 30 versículo 20. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Bien, hermano, entonces dice, serán sus hijos como antes y su congregación delante de mí, ¿no? Para poder entender ahí. Entonces nos está hablando para una congregación, queridos hermanos. Entonces, ¿cuál es esa congregación que tenía que levantar nuestro Señor en estos últimos tiempos? Vamos a leer en el libro de Primera de Crónicas capítulo 28, 8. Libro de Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos, después de vosotros perpetuamente. Bien, hermanos, nos está hablando ese congregación de Jehová. Entonces es un pueblo creado por Dios, queridos hermanos, ¿no? Para que así pueda llevar este mensaje, para que este pueblo sea espiritual, queridos hermanos, para que ellos puedan predicar, ¿no? Todo lo que estaba escrito, ¿no? En las Santas Escrituras, y tenía que rendirle culto a un verdadero Dios de Israel, queridos hermanos. También vamos a hablar en el libro de Deuteronomio capítulo 23 versículo 8. ¿Qué nos va a decir? A ver, las Santas Escrituras, queridos hermanos, para así poder entender. Los hijos que nacieren en ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Bien, hermanos, entonces tienen que llegar a este pueblo creado por Dios, mejor dicho, todos los esparcidos de Israel tienen que volver, queridos hermanos, a este pueblo, ¿no? También nos va a hablar en el libro de Joel capítulo 2 versículo 27 y 28. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. En el número 28 nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Bien, queridos hermanos, entonces nuestro Dios, ¿no? Derramaré mi espíritu, dice, ¿no? Sobre toda carne. Entonces, esa promesa que tenía nuestro Señor Dios, para estos últimos tiempos, que Él tenía que dar su espíritu a su pueblo, queridos hermanos, ¿no? A su pueblo era la promesa, queridos hermanos, ¿no? Para esta congregación que tenía que ser restaurado en estos últimos tiempos. Y también nos va a hablar en Nuevo Testamento, queridos hermanos, para poder nosotros entender, ¿no? Como muchas personas pueden decir, el pacto, la promesa fue antes con Israel y ahora nosotros vivimos una etapa moderna. No, queridos hermanos, hay que leer bien las Santas Escrituras. ¿Qué nos va a decir en el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 8 al 10? Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto,
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón. Las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces estaba hablando, ¿no? Que tenía que hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, dice, para estos últimos tiempos, queridos hermanos. Bien, entonces prosiguiendo con el tema, ¿no? Como nuestro Señor, nosotros que no teníamos la promesa, que este continente no era su pueblo amado, queridos hermanos, pero sin embargo, Dios nos da la promesa. Para poder entender, vamos a leer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais mi pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, hermanos, entonces nuevamente el Señor estaba restaurando y estaba dando la promesa para estos últimos tiempos, pero ya no en el oriente, sino en el occidente, queridos hermanos, ¿no? Para poder seguir leyendo las Santas Escrituras, vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Bien, ¿no? Estaré presente, ¿no? O sea, estaré junto con ustedes, nos está aclarando, queridos hermanos, ¿no? Y así, entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿en dónde tenía que ser restaurado el pueblo de Dios? ¿No? Muchas personas que leen las Santas Escrituras a veces no pueden entender, pero este es un misterio, queridos hermanos, que ya se ha cumplido en el Perú. Nosotros queremos saber en qué parte del planeta Tierra, ¿no? O en qué continente tenía que restaurarse, queridos hermanos, el pueblo de Israel. Voy a dar lectura en el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 5 y 6. Libro de Isaías, capítulo 43, versículos 5 y 6. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Bien, queridos hermanos, ¿cómo nos aclara en Santas Escrituras? ¿No? Nos está diciendo bien claro. Dice: del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Se estaba hablando para estos últimos tiempos, queridos hermanos. Entonces, ¿qué nos va a decir en el profeta Daniel, capítulo 11, versículo 29? Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Bien, hermanos, entonces no iba a ser, no, esta segunda venida no iba a ser como la primera venida, queridos hermanos, para poder entender así. También nos va a hablar en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces nos estaba dando un nombre a, queridos hermanos, ¿no? Que tenía que venir el Hijo del Hombre, queridos hermanos, ¿no? Para que pueda restaurar el pueblo de Dios, queridos hermanos. Bien, hermanos, entonces queremos saber quién es ese Hijo del Hombre. Nosotros ya sabemos que es Ezequiel, ¿no? A ver, para poder entender, queridos hermanos, vamos a leer el libro de Ezequiel capítulo 20, versículo 46. Hijo del hombre, pon tu rostro hacia el sur
derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Niniu, que tenía que venir nuevamente, ¿no? Nuestro Señor en el sur, dice, ¿no? Está hablando bien claro para poder así entender, queridos hermanos. Entonces, nuestro Señor hace un llamado a Ezequiel para que pueda levantar a su pueblo, queridos hermanos. Pero en realidad, el Señor Ezequiel es el mismo Dios, queridos hermanos, el que tenía que restaurar su pueblo. Vamos a dar lectura en el libro de Ezequiel capítulo 24, versículo 24 al 27. ¿No? Dios llama a Ezequiel para que pueda restaurar, queridos hermanos. Ezequiel, pues os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo del hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos, y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas. Ese día vendrá a ti uno que no haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo, le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Bien claro nos está hablando en la Santa Escritura. Entonces, nuestro Señor Dios mismo tenía que venir, queridos hermanos, pero nos está hablando para Ezequiel, queridos hermanos. Entonces, Ezequiel es nuestro Dios que estaba restaurando en la tierra, queridos hermanos, a su pueblo, ¿no? Entonces, pero eso tenía que ser en el sur del occidente, queridos hermanos. Bien, para poder seguir entendiendo, nos va a hablar en el libro de Isaías capítulo 19, versículo 18 y 19. El libro de Isaías capítulo 19, versículo 18. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá un altar para que Jehová en medio de la tierra de Egipto, y un monumento a Jehová junto a su frontera. Bien, nos está hablando, dice, en medio de la tierra, queridos hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir Egipto? Egipto quiere decir gentes que no conocen de las leyes de Dios. En otras escrituras dice gentiles, ¿no, queridos hermanos? Para poder entender así qué significa Egipto, hay que saber entender parabólicamente lo que nos está hablando nuestro Señor Dios, queridos hermanos. En otras Biblias vamos a encontrar que dice ombligo de la tierra, queridos hermanos. Entonces, para esta profecía tenía que cumplirse en el Perú, queridos hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Perú es el único país que cuando da la sombra, cuando nosotros nos paramos, la sombra da a nuestros pies, queridos hermanos. Y ahora, ¿quiénes son esas 5 ciudades como nos está mencionando? Dice, son Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, queridos hermanos. Esos son los 5 países, ¿no?, que hablarán, dice, la lengua de Canaán, queridos hermanos. Para seguir entendiendo esta profecía que se cumplió en el Perú, queridos hermanos, vamos a leer en el libro de Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Bien, queridos hermanos, voy a dar lectura en el libro de Isaías capítulo 2, ¿no?, en el versículo 1 y 2. Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y de Jerusalén. Al fin de los tiempos, el cerro de la casa de Yahvé será puesto sobre los altos montes y dominará los lugares más elevados, y dirán a verlo todas las naciones y subirán hacia él muchos pueblos diciendo: vengan, subamos al cerro de Yahvé, a la casa de Dios de Jacob,
para que nos enseñe sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque la enseñanza irradia de Sión y de Jerusalén, sale la palabra de Yahvé. Bien, queridos hermanos, y en la parte baja de donde están los comentarios de esta página, vamos a leer, dice: esta es una visión aparentemente irreal y que sin embargo se va cumpliendo y se cumplirá. El pequeño cerro que domina la ciudad de David y que soporta el templo de Salomón ha pasado a ser en esta visión el ombligo del universo, nada menos que un Machu Picchu a escala mundial, pues allá se dirigen todas las naciones. ¿Por qué vienen? Porque necesitan de la palabra de Dios, y después de agotar los recursos de la ciencia, de la economía y de la política, reconocen que necesitan de una enseñanza, o sea, de una revelación de Dios, la palabra Torah, que en tiempos posteriores pasará a designar la ley. Significaba el comienzo, la enseñanza entregada por Dios. ¿Cómo traducirnos aquí? La ley de Dios es más que nada una enseñanza sobre lo que este hombre y sobre lo cual es su misión, y la respuesta a tales preguntas están finalmente en la misma persona de Cristo. Entonces, para nosotros poder entender también qué nos va a decir, que dónde dice el ombligo de la tierra, vamos a leer en el libro de Ezequiel capítulo 32 versículo 12: para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace desganado, y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Bien, queridos hermanos, nos está hablando para el ombligo de la tierra, queridos hermanos. Bien, también vamos a dar lectura, que nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 14: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, en el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Bien, queridos hermanos, para poder entender esta profecía, nosotros, si nosotros vemos todas estas manifestaciones en el mapa del Perú, que son invertidos, ¿no?, con la figura de 4 seres, queridos hermanos, ¿no? Entonces tenía que ser en el Perú la profecía que se había cumplido. Entonces queremos saber ahora en qué país, ¿no?, nos va a hablar, y en qué departamento, queridos hermanos. Vamos a leer en el libro de Esdras capítulo 2 versículo 55. Libro de Esdras capítulo 2 versículo 55. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotán, los hijos de Soferet y los hijos de Peruda. Entonces nos está hablando bíblicamente que en el Perú se tenía que cumplir este misterio, queridos hermanos, ¿no? Nos está hablando, ¿no? En hebreo, ¿no?, es Peruda, pero en el idioma castellano hablamos Perú. Y ahora queremos saber ese departamento, ¿no? Eso nos va a hablar en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 17. Libro de Colosenses capítulo 4 versículo 17. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Bien, hermanos, dice Arquipo. Nos está hablando en el idioma hebreo, queridos hermanos, pero en el idioma español hablamos Arequipa.
¿no? Entonces este misterio se cumplió, queridos hermanos, ¿no? Que en Arequipa se presentó nuestro Señor, nuestro Maestro, Rey de Reyes, Ezequiel Ataucusi Gamonal, queridos hermanos. Entonces, Dios tenía que levantar a su pueblo nuevamente, queridos hermanos. Para poder entender este texto, vamos a leer el libro de Isaías capítulo 46, versículo 11. Que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré, ¿no? Nos está hablando para un varón, queridos hermanos, que tenía que venir nuevamente al Perú, ¿no? Pero ese varón tenía que ser el mismo Dios, queridos hermanos, para que pueda restaurar el pueblo, ¿no? Aquí en el oriente, ¿no? Pero muchas personas pueden pensar que es una persona cualquiera o un varón cualquiera. No, queridos hermanos, vamos a leer en las escrituras que nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Bien, hermano, entonces tenía que levantar un profeta en medio de sus hermanos. Bien, entonces en otras escrituras, otra Biblia dice, lo suscitaré, nos dice, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesús, cuando estuvo por el oriente, nos decía bien claro, ¿no? Cuando levantaréis al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. No sé, él nos aclaraba, queridos hermanos, y eso voy a dar lectura al libro de Juan capítulo 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Bien, hermanos, nuestro Señor Jesús así hablaba. Dice, y sabrán que yo soy. Entonces, el Hijo del Hombre tenía que levantarse en el occidente, queridos hermanos, y se cumplió esta profecía en el Perú. Bien, hermanos, así, entonces ya estudiando todos estos textos sabemos que nuevamente se iba a restaurar el pueblo de Dios para rendirle el verdadero culto al Dios de Israel, queridos hermanos, que ahora está en el Perú, está en pie. Bien, hasta aquí hemos podido dar a entender. La paz y la gracia de nuestro Señor excelentísimo Ezequiel Jonás Ataucusi Molina sea con vosotros, hermanos. Hasta pronto.